invito una vez más a abrir sus Biblias en Marcos 13. Vamos a estar enfocando en versículos 24 hasta 31. Enfocando hoy en la segunda venida de Jesús. Espero que este estudio ha sido una bendición para tu vida y que te ha dado más ganas de investigar, de leer y amplificar tu conocimiento. Pero siempre el enfoque en este tiempo no ha sido de entrar en cada detalle, no ha sido de entender todo lo que va a pasar y todo este frente de ideas, de los fines de los tiempos, pero siempre era ver las palabras de Jesús y el propósito de las palabras de Jesús y cómo nosotros podemos aplicar esta palabra a nuestras vidas hoy. Siempre que quisimos quedar en el gran porqué, gran aplicación y entender para qué debemos estudiar y entender estas cosas de Jesús. Cuando hablamos de segunda venida de Jesús, entre nosotros y entre los discípulos desde el principio, la gran pregunta que tienen es, ¿cuándo y cómo? ¿Cuándo va a ser y cómo va a ser? Eso ha sido la obsesión de los discípulos en el tiempo de Jesús y los discípulos de hoy. Queremos saber cómo va a ser y cuándo va a ser. ¿Cuándo va a pasar todas estas cosas? Y para empezar hoy, quiero no empezar en Marcos 13, pero quiero saltar adelante a Hechos. En este momento que Jesús Jesús entra a la presencia de su Padre Celestial que está sentado a la diestra. Padre tenía varios días, 40 días, estaba ahí enseñando a sus discípulos sobre el reino. Y quiero leer lo que dice acá en Hechos 1. Y solo voy a leer versículos 6 hasta 11. Dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ya están preguntando. Pues todo que enseñó 40 días ya están queriendo saber, ¿cuándo va a pasar? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó a sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he que se pusieran junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 2 cosas acá que quiero enfatizar. Primeramente, en cómo Jesús va a volver. Va a volver en la misma forma que fue. Fue una forma visible a los ojos, físicamente fue y visible. No es una forma espiritual, no es una forma simbólica, no es una forma de figura. Dijeron los ángeles a los hombres mientras que estaban mirando a Jesús subir, diciendo: este mismo Jesús, él mismo va a volver la misma forma que subió. Así que eso te da una gran pista de cómo va a ser la segunda venida de Jesús. Ya se explica acá los ángeles, pero también preguntan ellos: mira, ¿por qué están mirando al cielo? Puedes imaginar a los discípulos mirando para arriba. Y quedan ahí algunos minutos. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Mirando al cielo. Y tenían que acordar los ángeles diciendo: dejad de mirar al cielo. Dejad de mirar al cielo. Porque tu tarea está enfrente de ustedes. Jesús ya te dio órdenes, ya te dio su misión.
no queda esperándolo mirando al cielo. Haga su voluntad, haga su misión. Y tomando eso en cuenta, vamos ahora a leer nuestro texto hoy en Marcos 13. Como dije, esta es parte 4 de esta serie de predicaciones que le llamé Jesús el Profeta. Y hemos llegado a enfocar en versículo 24, y quiero enfocar hoy en 24 hasta 31. Y vamos a leer juntos este texto, y quiero que siempre tengas abierto, porque siempre voy a volver a destacar y a hablar de versículos, y quiero que estés siempre con la Biblia abierta para ver lo que estoy diciendo. Pero vamos a mirar de nuevo Marcos 13, y voy a leer, empezando con versículo 24, que dice: Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta al extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hasta acá llegamos hoy, oramos. Señor, queremos en esta promesa, queremos en las palabras de Jesús acá, que dice: el cielo y la tierra pasará, pero que sus palabras nunca pasarán. Qué preciosos son tus palabras para nosotros, qué eternos son, y qué miedo debemos tener de mal usar y manipular y malinterpretar lo que tú quieres decirnos con estas palabras eternas. Así que pido que vas a estar conmigo ahora, estar con tu iglesia, estar con cada uno, Señor, para escuchar tu voz y ser guiado por tu palabra. Así que entregamos, Señor, en tus manos, Señor, estas palabras, este momento, y que tú vas a ministrar a cada corazón y cada oyente, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta acá hemos hablado mucho de lo que sería la gran tribulación, las tribulaciones, y lo que puedo decir, como dice acá en versículo 20, cuando habla de los dolores de parto, ¿tá? Un dolor de parto es algo que crezca en frecuencia y crezca en intensidad. Pero sabemos también que el dolor de parto siempre trae el gozo, bueno, no siempre, pero en general, trae el gozo del nacimiento del bebé. ¿tá? Entonces, los dolores crezcan, y crezcan las tribulaciones, crezcan las persecuciones, crezcan las falsas maestras y falsas enseñanzas y falsas profetas. Va a crecer todo eso. Y ahí en el final de la gran tribulación, Jesús dice en versículo 24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, va a venir Jesús. Después de esa tribulación. Y hemos visto también que es muy importante para hoy, para acordar que cuando Jesús, toda esta conversación, esta prédica que tenía con sus discípulos, empezó porque los discípulos estaban mirando el templo con tanta asombro y tanta
admiración, que Jesús decía, bueno, mira todo lo que ves, todas las piedras enormes y la grandeza de ese edificio, todo va a caer, todo va a caer. Y dice que va a caer, y después vemos hoy que dice, todas esas cosas pasarán en esta generación. Así que Jesús dice, bueno, ustedes, tu generación va a ver este es lo que estoy hablando. Y en 70 AD, como hemos hablado, en 70 después de nació Jesús, 40 años más o menos después que Jesús estaba hablando con sus discípulos, pasó eso, que Roma entró, conquistó a Israel porque estaban en rebelión, hubo una guerra, y en ese momento el ejército romano dijeron, bueno, ya está, la única forma de terminar todo eso es destruir lo que es su nación, y fueran esparcidos todos los judíos por todos lados, y perdieran su templo, perdieran su forma de hacer sacrificios, perdieran el centro de su identidad como nación. Y hasta hoy en día no existe ese templo, no está construido un templo nuevo. Los judíos, hasta que viven en Israel, no tienen sacrificios. Tienen sinagogas, tienen centros de estudiar, pero no tienen eso. Y vamos a ver que eso es muy importante en cómo podemos traducir la palabra de Jesús y entender la palabra de Jesús, que tiene mucho que ver con lo que está diciendo, tiene que ver con ese evento tan grande en la historia de Israel, que nosotros nos olvidamos porque están tan lejos de nuestra realidad y tan lejos en el pasado, que a veces no nos damos cuenta qué grande era para los discípulos, para los creyentes en aquel tiempo, de escuchar esta predicción y esta profecía de Jesús. Entonces lo que quiero enfocar entonces, tomando eso en cuenta, es hacer la pregunta, primeramente, ¿cómo va a ser la segunda venida de Jesús? ¿Cómo va a ser la segunda venida de Jesús? Y dentro del texto vamos a ver algunas declaraciones de Jesús. Primeramente es interesante la imagen pintada en versículos 24 hasta 25. Ahí vemos que va a estar oscuro, el luna va a dejar de resplandecer, las estrellas van a caer del cielo, son señales celestiales enormes, ¿no? Y uno puede decir, ¿cómo es posible eso? ¿De qué se trata eso? Es importante entender que Jesús está citando, como hizo en Daniel, ¿no? Ahora está citando un texto de Isaías, específicamente Isaías 13, también 34, pero 13:10 está citando. Y si miramos en Isaías de qué estaba hablando el profeta, estaba dentro de, y usa la misma palabra, está dentro de un juicio contra Babilonia. Babilonia era la nación que conquistó a Israel, que llevó a Israel en cautiverio, un momento muy parecido a lo que iba a enfrentar con Roma, que Roma iba a entrar y conquistar y sacar toda la gente y destruir el templo. Bueno, el primer templo hecho por Salomón fue destruido por Babilonia, y llevaron muchos en cautiverio a Babilonia por 70 años y destruyó la nación como era. Era el momento más oscuro, hasta ese momento fue el momento más oscuro en toda la historia de Israel, que perdieran. Jesús, o Dios ya juzgó a ellos por su rebelión y dijo, ya está, te voy a llevar en cautiverio y voy a traer de nuevo un remanente. Entonces, en eso, cuando Isaías, el profeta, está hablando, él usa la misma imagen, que va a estar oscuro la luna, y que van a caer las estrellas, y van a dejar de brillar, y van a hacer esas señales. Y sabemos en aquel tiempo estaba hablando en figuras, y estaba hablando en esa forma,
exagerada, podemos decir, una forma grande de cómo va a ser, como todo el mundo va a ser, destruido, ¿no? O todo el mundo va a darse vuelta, todo el mundo, o algo así. Es una forma de hablar poética, podemos decir también, que enfoca en el juicio de Dios contra Babilonia. Entonces, cuando Jesús usa ese lenguaje, debería llamarnos la atención, porque Jesús está usando este mismo lenguaje de Isaías 13, hablando de Babilonia, del juicio contra Dios, es porque cuando Jesús viene, va a haber uno de los aspectos de la venida de Jesús, que va a ser que este es una venida de juicio. Cuando Jesús llega, cuando Jesús vuelva, va a ser un tiempo que va a caer la hacha, va a caer la ira de Dios y el juicio de Dios contra aquellos que están en rebelión contra Él, contra aquellos que le dan la espalda, contra aquellos que no honran a Él y no honran a Dios. Esta venida de Jesús va a ser marcado con juicio. Y acuérdate, la semana pasada hablamos de la gran tribulación siendo un tipo de día del Señor, el gran día del Señor que hablamos, que habla en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Pero siempre este aspecto de gran día del Señor que viene con el aspecto de juicio, de ira contra rebelión, contra el pecado, contra los enemigos de Dios, y también viene con el aspecto de salvación para su pueblo. Los dos vienen juntos. Cuando hablamos de Jesús viniendo la segunda vez, va a venir así también. Este gran día del Señor va a ser un día de salvación para su pueblo, pero juicio para aquellos que son sus enemigos, aquellos que están en contra. También vemos que Jesús va a venir con gloria y poder. Vamos a ver de nuevo 26 y 27, que dice, entonces verán con sus ojos, la gente verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. La venida de Jesús, la segunda venida de Jesús va a ser una venida de poder y gloria. Y este es un gran contraste de su primera venida. La primera vez que Jesús vino a través de un virgen, a través de María, una persona humilde, nació en un pesebre, vivió como refugiado, después vivió en un pueblo menospreciado dentro de Galilea, hasta que cumplió 30 años, vivía completamente anónimo, completamente oscuro, completamente en humildad. Y su ministerio fue marcado por humildad, por de ser un maestro. Tenía autoridad, tenía poder, y fue mostrado en la forma que predicaba con autoridad y también la forma que sanaba y hizo milagros. Y realmente vemos algunos momentos como en el momento que subió al monte, en la transfiguración, cuando por un momento los discípulos podían ver con sus ojos la gloria de Cristo, pero la mayoría del tiempo eso fue como atapado. Podían ver momentos, podían ver chispa, podían ver pistas de la grandeza de Cristo, de la gloria y poder de Cristo, de Hijo de Dios. Pero la segunda venida va a ser la muestra final, la muestra de Jesús en el final. Quiero solo para enfatizar este punto, quiero leer y tener un vistazo de eso en Apocalipsis 19. Fíjense cómo describe Jesús acá. Y compara eso en tu mente, como la sociedad ahora cuando van a mostrar Jesús, cuando van a pensar en Jesús, en qué forma lo hacen.
Compara eso. La sociedad hoy en día, este hippie Jesús, de no mata una mosca Jesús. Fíjense en la palabra acá de Apocalipsis 19:11, dice: entonces vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos en lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Impactante, increíble, esta imagen de Jesús. No es ningún hippie, no es ningún bobo, no es ninguna persona humilde. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que viene para juzgar con gloria y poder. Y eso va a ser. Entonces vemos que en eso, cuando vemos la segunda venida de Jesús, vemos que viene con juicio, viene con gloria y poder, y esa gloria y poder va a ser visible, va a ser evidente y va a ser global. Una de las razones que Jesús antes en 13, en el principio, cuando dice a los discípulos: mira, vas a escuchar de rumores de mí que moví, o estoy en el desierto, o acá está en la ciudad, está Jesús acá, está el Mesías acá, el Mesías movió. No escuchas a ellos. ¿Cómo puede decir eso Jesús? Porque si vos escuchaste, Jesús movió, no quieres ir a investigar, no quieres ver, no quieres decir, no, vamos a ver si es real. No, Jesús dice: ni escuchas, no te engañas por esa persona, porque cuando Jesús viene, cuando Jesús llega, no va a haber ninguna duda, no va a haber ningún debate. No vamos a tener un debate dentro de la iglesia diciendo: bueno, ¿este es Jesús o no? Bueno, levante la mano si piensa que sí, yo pienso que no, bueno, vamos a dividir. No, va a ser, sin duda, va a ser tan evidente que no va a haber preguntas, nadie va a decir es Jesús, porque va a ser tan claro, tan grande, tan evidente, tan global. Jesús va a buscar a su pueblo de todo rincón del mundo, y no va a ser ningún lado del mundo que no se dan cuenta. El tipo viviendo en una aldea en el medio del mar, o una persona viviendo en la ciudad japonés, todos van a ver, todos van a saber y todos van a darse cuenta. Va a ser así. Y últimamente, ¿cómo va a ser el vuelta de Jesús? Va a ser para buscando a sus escogidos. Es interesante cómo Marcos usa la palabra escogidos acá. Es una palabra típicamente para los judíos, una forma de describir el pueblo de Dios, ¿no? Es un pueblo escogido, es un pueblo de que Dios en todas las naciones eligió eligió una familia para ser su pueblo, ¿no? Y ahora, en esa gran cambio o amplificación de los planes de Dios, vemos Jesús hablando de los escogidos, representando cada nación y pueblo de cada lugar, cada lengua, todos representando los escogidos. No más va a ser solo una nación, solo un pueblo, solo un lenguaje, solo una cultura. No, va a ser los escogidos, van a ser todos que han puesto su fe en Jesús y son llamados hijos de Dios.
qué linda promesa y qué linda acción. Cuando dice en 28, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Acordamos de la higuera, ese árbol que fue en muchas partes de la Biblia representando a Israel, representando al pueblo de Israel. Y en algunos capítulos anteriores, en capítulo 11, vemos Jesús maldiciendo una higuera porque no dio fruto. Y si se acuerdan, en aquel tiempo hablamos de que ese hecho de Jesús no fue como un capricho, fue para enseñar, fue algo profético, diciendo, que representa a Israel, el pueblo que estoy entrando, es Jerusalén que estoy entrando, que han rechazado mi palabra, están rechazando a mí como su rey, y van a recibir por eso, gran juicio va a venir sobre el pueblo de Israel, y en 70 AD es exactamente lo que se encuentra, lo que pasa. Pero acá vemos que Jesús cuando llega va a buscar a su pueblo, va a buscar a sus escogidos, a su rebaño. Mira lo que dice Jesús en Juan 14. Conocemos estas palabras, ¿no? Y debería ser cerca de nuestro corazón. No se turbe el corazón de ustedes. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, si los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes, y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esa es la gran promesa. Así que hemos visto, Jesús va a venir en poder, va a venir en juicio, va a venir en gloria, y va a venir buscando a sus ovejas, buscando a su pueblo. Quiero dirigir ahora, en el tiempo que queda, en uno de los grandes problemas de Marcos 13. Quizás ese gran problema es la gran pregunta, es la gran confusión de este texto. ¿De qué está hablando Jesús acá? Y ha dirigido a muchos de preguntar, ¿Jesús fue un falso profeta? ¿Jesús fue falso en su profecía? ¿Equivocó Jesús? ¿Por qué dicen eso? Bueno, porque un profeta verdadero de Dios, cuando pronuncia el futuro, cuando pronuncia lo que vendrá, si esa persona no está correcto, si no pasan las cosas como dice, tenemos derecho a llamar a esa persona un falso profeta, que han hablado la palabra de Dios y no era la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no equivoca, Dios no mienta, Dios sabe el futuro. Entonces, si Dios sabe qué es el futuro y pronuncia a través de un profeta ese futuro, Dios no equivoca, Dios no va a decir. Entonces, Dios es la mentiroso o el profeta. Entonces, algunos acá han llamado a Jesús un profeta falso. ¿Por qué? En versículo 30, mira conmigo de nuevo lo que dice, porque acá es el problema que muchos encuentran. Y es un problema, es difícil de entender. Dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En otra forma, Jesús te está diciendo, esta generación, este pueblo, ustedes, esta generación ahora, no va a pasar, no va a seguir adelante hasta que ellos vean, no un parte de lo que estoy diciendo, pero todo lo que he dicho. ¿Qué ha dicho hasta ahora? Bueno, ha hablado de tribulaciones que vendrían, y ha hablado de lo que llamamos la semana pasada la gran tribulación, ¿no? La gran tribulación, como dice en 19, que nunca ha habido desde el principio de la creación y no habrá otro. Va a ser la gran tribulación vendría. Después después de esa gran tribulación, habla de qué? Habla de su venida. Y en eso muchos van a ver claramente muchas de las cosas que Jesús habla fue cumplido en la destrucción de Israel. Muchas de que Jesús hablaba
diciendo, acuérdate cómo empezó todo, ¿no? Acuérdate cómo empezó esta conversación. Empezó la conversación diciendo, mira, todo va a ser destruido. Y los discípulos preguntaron después, Jesús, ¿cuándo va a pasar eso? Entonces, cuando está hablando de un evento, dicen, ¿cuándo va a pasar? Y la respuesta es tal cosa. Jesús está hablando de está hablando de ese evento. Pero es claro cuando vemos las palabras de Jesús que no todo fue cumplido en todo sentir en 70 AD. Primeramente porque Jesús no volvió. Tampoco podemos decir la tribulación que vemos acá es la gran tribulación, por más feo que era para los judíos en aquel tiempo, para el pueblo. ¿Qué está pasando acá? Además tenemos esa gran promesa, gran declaración de Jesús diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No está hablando de palabras de mi Padre, está diciendo la palabra de mi Padre, el cielo, no, mis palabras no pasarán. Las palabras de Jesús son verdaderos. Sin duda podemos declarar Jesús no es un falso profeta. Jamás podemos decir eso. Jamás podemos decir que equivocó. Jamás podemos decir que no entendió Jesús. La tierra y el cielo pasarán, pero las palabras de Jesús no van a pasar. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos explicar esta situación? Una de las cosas bíblicamente, cuando habla de profecía, muchas veces vemos diferentes cumplimientos y diferentes formas de tomar profecía. Una de las razones o una de las maneras que algunos van a encontrar solución es que dicen que hay dos cosas que uno puede hacer acá. Puede tomar literalmente, ¿tá?, la venida de Jesús o literalmente el tiempo que vendría. ¿Tá? Entonces, porque algunos van a decir, bueno, generación, cuando Jesús habla de generación, está hablando de quizás no literalmente 40 años, pero algo de figura, algo que, como para explicar este tipo de persona, ¿no? Entonces, no debemos limitar la palabra de Jesús a 40 años. ¿Tá? Entonces, en eso toman literalmente la venida de Jesús, pero no toman literalmente el tiempo que vendría. Y la otra forma de decirlo es, bueno, que algunos van a tomar literalmente el tiempo, diciendo, bueno, Jesús hablaba literalmente de lo que vendría en esa generación. Entonces, lo que tenemos que es tomar, entonces, después de decir, de figura, no literalmente está Jesús hablando de su venida acá, no era una venida literal. Y cuando vemos el texto es muy problemático los dos, ¿no? Es muy problemático ver que Jesús vino en una forma simbólica, cuando dicen claramente que todos van a ver, que va a buscar su gente de los 4 rincones de la tierra, 4 vientos del mundo, y que todos van a ver, va a venir en gloria. Decir que eso fue como que eso pasó en 70 AD. Por más que vino el juicio, esa parte sí. Vino Jesús con juicio, pero decir que vino para su pueblo, buscar su pueblo, sus escogidos, es difícil decir eso, basado en el evento de 70 AD. Tampoco es fácil de explicar que la gran tribulación, hablado acá, ya pasó. Entonces, cuando hablamos de la gran tribulación, estamos mirando de algo atrás y no algo que viene. Cuando vemos Apocalipsis, vemos no, viene algo adelante. Entonces, una forma que para mí que podemos entender y no es perfecto, pero quiero explicar en una forma sencilla cómo yo pienso en este texto y cómo yo puedo encontrar solución que mantenga que Jesús es profeta, pero también toma en serio lo que está hablando acá y no decir, bueno, este es figura, este no es, porque de realmente ver Jesús como profeta hablando de lo que viene, como los profetas hablan. Muchas veces una forma de hablar de profecía es como una profeta mirando al futuro, mirando
a como mirando una montaña, como ves acá en esta foto. Y cuando vemos un grupo de montañas, vemos los diferentes puntos arriba, la parte más alta de la montaña. Y cuando vemos de lejos, parece que están todos en línea, ¿no? Que están todos juntos. Pero obviamente no es así. Hay grandes distancias entre una montaña y la montaña al lado. A veces hay distancias de muchos kilómetros que no podemos ver porque de nuestra perspectiva parecen todos juntos. Y muchas veces cuando los profetas hablan de cosas que vienen, hablan de las cosas, de grandes momentos, de grandes montañas de la historia, y hablan como están así al lado, pero realmente hay distancias grandes de tiempo, hay muchas cosas que van a pasar entre dos cosas que en una palabra profética parece que pasan al mismo tiempo, y vemos eso en la venida de Jesús. Cuando los judíos hablaban en el Antiguo Testamento que vendrían Jesús o vendrían un Mesías, que vendría el Cristo, no entendieran, no esperaban que vendrían la primera vez en humildad, que vendrían la primera vez para morir por sus pecados, como hablaba en Isaías 53. Ellos entendieran que vendrían una vez en poder, pero no podrían ver un misterio que no fue revelado hasta después, que eso va a ser dos venidas, que Jesús iba a venir en humildad y después, un gran tiempo, va a volver en poder, en gloria, en juicio. Así que cuando Jesús acá hablando como profeta, es como tiene adelante este gran momento en 70 AD y explica, espera, porque este sería las señales y sería lo que vendrían. Pero también la otra pregunta que hacen los discípulos y que vemos en Mateo 24, ellos preguntan a Jesús, ¿cuándo va a pasar estas cosas? ¿Y cuándo va a terminar el tiempo? ¿Cuándo va a venir el final? Entonces hay dos aspectos de la pregunta de los discípulos que realmente para ellos era una pregunta, pero sabemos en la perspectiva eternal o la perspectiva del tiempo de Jesús, mirando como profeta, él entendía que era dos tiempos, dos eventos. El fin de los tiempos y el final del templo de Israel no era el mismo tiempo, no era el mismo evento. Que Jesús, que Dios juzgó a su pueblo, Israel, por este tiempo, y que ahora entramos en el tiempo de los gentiles, como hablaba Lucas. Este es un tiempo marcado que los discípulos en aquel tiempo no podían entender y no era en su vista. Que Jesús hablaba que terminaba el templo fue para decir, bueno, entonces si eso va a pasar, entonces ya terminó todo. Ahora es el fin de los tiempos. Y hasta cuando Jesús sube en el cielo, en el final están preguntando, bueno, Jesús, ¿cuándo vas a establecer todo? ¿Cuándo vas a establecer tu reino? Y Jesús dice, no es tu deber de saber esas cosas. Pertenece en los tiempos del Padre. Entonces, no es decir, cuando vemos esa, no es decir que una profecía puede tener sin fin de cumplimientos, pero a veces tenemos cumplimientos que marcan un tipo, una forma que va a pasar lo que va a pasar más adelante. Como en 70 AD vemos, en cierta forma, una tribulación que refleja cómo va a ser la tribulación, la gran tribulación en el futuro. Es un momento que viene Jesús en poder, en juicio, que marca lo que va a ser su última venida, su final, su gran venida en el final. Así que no es decir que Jesús está hablando mal o que está equivocado. Jesús está hablando verdades que ahora mirando con toda la escritura y con Apocalipsis y todo lo que viene juntos podemos ver lo que él quería decir a sus discípulos que quizás en el momento fue oculto a sus ojos. Y eso es como lo veo
fue cumplido en 70 AD, pero no fue cumplido completamente. Es todavía futuro el gran cumplimiento de las palabras de Jesús. Espero que eso fue claro y te animo de seguir estudiando esa pregunta y esa idea y ir profundo en las escrituras. Hay muchas maneras de estudiarlo, pero eso fue como mi manera de entender y ver. Espero que fue entendido. Terminamos simplemente diciendo qué es entonces lo que debemos hacer. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué debemos hacer? Jesús está enseñándonos como sus discípulos, están diciendo, este va a ser mi venida, ¿cómo va a ser mi venida? Este es el asunto. Ahora, ¿qué debemos hacer? Primero, crean en las promesas de Jesús. Jesús es el profeta perfecto. Él habla del futuro con perfección. Cuando Él promete algo, va a pasar. Entonces, tomando eso en ese principio y aplicando en todo lo que Jesús decía, Jesús tenía muchas promesas futuras. Y cuando vemos las promesas futuras de Jesús, debemos confiar. Eso debería ser la aplicación cuando vemos a Jesús como profeta, profetizando algo y que viene y pasa porque es un profeta verdadero. Cuando Jesús promete algo, podemos saber que es verdad. Sus palabras no van a caer. Va a caer todos los reinos de este mundo, va a caer todo el sistema, el dólar va a llegar a cero, no sé qué, no sé cuándo, pero las palabras de Jesús van a durar para siempre. ¿Qué son algunas promesas? Hay muchas, ¿no? Jesús nos prometió vida eterna. Aunque morimos, aunque nuestros cuerpos están muriéndose, hemos recibido la promesa de Dios. Tenemos fe en Él, creemos en Él como nuestro Señor y Salvador, vamos a vivir eternamente, vida eterna. También que vamos a tener paz. Y dice, te prometo que vas a tener paz en este mundo, paz en este tiempo, aún en momentos difíciles, en momentos de pandemia, en momentos de dificultades económicas, vas a tener paz. Nos prometió también, por ejemplo, que vamos a producir fruto. Que si nosotros pertenecemos en Él, que estamos anclados en Él, vamos a producir mucho fruto en nuestra vida, fruto de justicia, fruto de buenas obras, fruto de evangelismo, muchísimas cosas. Afuera de Él no podemos hacer nada, pero con Él podemos producir mucho fruto. También nos prometió que si buscamos primeramente Él y su reino, Él decía, ¿te acuerdas? Todas esas cosas vendrían, ¿no? ¿Qué decía todas esas cosas? Que todo lo que necesitamos, pan diaria, ropa, salud, todo lo que necesitamos, ¿tá? Si buscamos primeramente su reino, vamos a tener todo, No tenemos que perder todo para conocer y caminar con Cristo. No, tenemos que renunciar todo para que Él nos da todo lo que necesitamos y confiar en Él, porque confiamos en sus promesas. Así que buscan la promesa de Dios, hermanos. Buscan la promesa de Jesús. Cuando lees la Biblia y ves Jesús diciendo una cosa futura, una promesa, crean en esa promesa. También debemos evitar el pecado de orgullo por ser escogido por Dios. Una de las grandes faltas del pueblo judío en aquel tiempo, que no reconocieran la venida de su Salvador, tenían un concepto de ellos como escogidos, que estaban ahí en su lugar alto, especialmente los fariseos, los escribas, tenían ese concepto que nosotros somos los dueños del pueblo de Dios, que Dios nos ha dado tantas riquezas y son nuestras. Y entra orgullo de pensar así. Y con ese orgullo viene juicio,
Fin y juicio. En Deuteronomio 9, Moisés, escribiendo de la palabra de Dios, decía a Israel, mira, ¿no piensas que Dios te eligió porque era lo más grande, que tú eras algo? No, Dios eligió porque era lo más pequeño y Dios quería mostrar su poder y su grandeza en ti. Así que cuando nosotros miramos a nosotros como los escogidos de Dios, debemos realmente tomar humildad y entender que es pura gracia de Dios. Cuando entraba Jesús en Jerusalén, ¿se acuerdan? La gente, los niños y los discípulos estaban cantando Hosana, estaban poniendo ramas y sus túnicas en el camino, y los fariseos rezongaran a los discípulos y rezongaran a Jesús diciendo, bueno, decirle que se calla, mira lo que están diciendo, es blasfemia, ¿qué están haciendo Jesús? Y Jesús dice, mira, si ellos se callan, las piedras van a cantar. Quizás, interesante imaginar, quizás estaba hablando de las mismas piedras del templo que un día iban a ser destruidos. ¿Viste? El punto es que Dios se puede levantar un pueblo donde quiere, como quiere. No necesita a nosotros, no necesita a los cristianos. Nosotros somos sus escogidos, sus amados, su pueblo adquirido. Pero nunca debemos tomar eso diciendo, bueno, ahora somos algo y ahora Dios nos necesita y somos que nadie nos puede tocar y nadie nos puede pasar. Y de repente empezamos a tener ese orgullo que no podemos caer y de repente entra la caída, entra el juicio de Dios. Debemos siempre acordar de la guerra, la parábola de la guerra y la parábola del ejemplo de Israel, un pueblo que cambió su llamado de ser orgullo y ser un concepto que guió a que no podían ver su salvación, a su Jesús cuando llegó. Y últimamente, no miran al cielo, hermanos, sino a la cosecha. Una de las cosas que vemos hablando de la segunda venida de Jesús, y como vimos en Hechos en el principio, no es nuestro llamado, estar ahí mirando al cielo, esperando, bueno, ¿cuándo va a venir Jesús? Y vamos a hacer un debate, si estamos en los últimos tiempos o no, vamos a escribir un libro, leer un libro sobre cuándo va a venir Jesús. Si estamos vamos a quedar quietos porque ya viene la hora. No. El mismo llamado que hizo los ángeles a los discípulos hace 2000 años sigue siendo nuestro llamado. No miren al cielo, porque tu Señor va a venir. No puedes controlar, no puedes saber, pero va a venir y te ha dado a ti una misión. Acordate lo que dice en 13:10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Tenemos el llamado de buscar no tanto al cielo, pero a la cosecha. Mira la obra, mira lo que uno puede sembrar. Uno puede decir, Jesús viene mañana, ¿por qué voy a sembrar una semilla? Sembrar la semilla, regar la semilla, trabajar en la tierra, regar, plantar, cosechar con gozo. Esta es nuestra tarea como cristianos, y nuestra tarea en este tiempo, mientras que esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor, que nos encuentras, hermanos, que nos encuentra haciendo su obra y su labor, y no ociosos, sentados sobre las manos, esperando simplemente que vuelva. Oramos. Señor, queremos ser un pueblo que ama tu venida, que ama el hecho y ama la promesa que vas a venir a buscarnos. Pero que esa búsqueda de nosotros y esa promesa y esa gran verdad no nos inspira de estar sentados
no nos inspira de estar quietos, de buscar nuestros grupos santitos y nuestra arca de Noé que podemos entrar y estar seguros de la maldad de este mundo. Pero si no, nos impulsa, nos mueve de buscar a otros, tener compasión a aquellos, Señor, que no te conocen, sabiendo que tu venida no va a ser un día lindo para ellos. Pido que podamos, Señor, aplicar eso a nuestras vidas en una forma que nos inspira de ser evangelísticos, de hablar de tu palabra, de entrar como sal y luz en esta sociedad, en 33 y en todo Uruguay, Padre. Señor, doy gracias, Padre, por el llamado y pido que podamos, Padre, vivir bajo esa verdad en una forma que te agrada y te honra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. La semana que viene va a ser la última vez, si Dios quiere, que tocamos Marcos 13. Vamos a tocar la última parte y el gran llamado que tenemos de no preocupar por el tiempo y no preocupar por cuándo, sabiendo que sí va a volver. Un abrazo grande, que Dios le bendiga.